septiembre, mes de la Biblia, pequeñas catequesis bíblicas. Buenas a todos, queridos hermanos de la familia Maranatá. Me invitaron a compartir alguna reflexión con todos. Así que yo los invito a hacer un viaje con la imaginación. El que quiere puede cerrar los ojos, ¿sí? Imagínense lo siguiente. Imagínense cómo era la realidad, cómo era el mundo, cómo era el entorno, el cosmos, antes de la creación. Estaba todo oscuro, que no había luz, estaba todo mezclado, había un viento fuerte, un viento de Dios, que aleteaba sobre las aguas. Ese tiempo antes del tiempo, en esa situación donde solamente estaba Dios, había algo junto a Dios, estaba su palabra. Entonces Dios, la primera acción que tiene, la primera acción que hace, es hablar, es emitir una palabra. Hágase. Esa palabra toma fuerza, ¿no? Entonces, mediante esa palabra, Dios empieza a crear la realidad. La luz, el cielo, las estrellas, el sol, la luna, separa las aguas de la tierra, crea al hombre. Mediante esa palabra, Dios le infunde vida al hombre y a la mujer. Y esa palabra va entrando en la historia y Dios se va dando a conocer. Así Dios pasa a visitar a Abraham y le dice que va a ser padre. Es el mismo Dios que le habla a Moisés en la zarza ardiente. Dice, sacate las sandalias porque estás pisando fuego sagrado. Es el mismo Dios que con su palabra, con su fuerza, abrió las aguas del Mar Rojo para dejar que el pueblo de Israel se vaya al desierto, hacia la tierra prometida. Es el mismo Dios que con su palabra les daba de comer al pueblo de Israel mientras caminaba en el desierto y les daba agua. Es el mismo Dios que en el monte Sinaí talló con la fuerza de su palabra los 10 mandamientos. Y que después eligió a Saúl, le dio fuerza a Sansón, eligió a David, inspiró los cantos, los salmos que fueron cantando David y Salomón. Y es el mismo Dios que le habló a los profetas y le dijo, va a llegar un momento que mi palabra se va a hacer real, se va a personificar. De esto habla el comienzo del Evangelio de San Juan, cuando dice, al comienzo existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. San Juan es un término que es el logos. El logos se puede traducir como palabra o verbo. En algunas Biblias dice, al principio era la palabra y después dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero también se puede traducir como razón o como argumento. San Juan va a utilizar este término, logos, por la cantidad de significados que tiene, porque la realidad de Dios es muy compleja y no terminamos de poder entenderla. Este logos, esta palabra personificada en Jesucristo, tiene como dos funciones en la historia, en la Biblia. Por un lado es la fuerza creadora de Dios. Dios habla y empieza a existir la realidad. Y por otro lado, la función de la palabra, que es Dios, es transmitir el conocimiento de Dios. Es decir, por la palabra nosotros conocemos a Dios. Si no, no lo podríamos conocer, no podríamos decir nada de Dios. Por eso Dios, mediante su palabra, desde la creación, se fue revelando de a poco. Y lo hizo mediante Jesucristo, que es justamente la encarnación de la palabra de Dios. Es Dios. Estuvo desde siempre, estaba junto a Dios porque es Dios. Es parte del misterio de la Santísima Trinidad. Y tiene esta función hermosa de dar a conocer a Dios. Porque Jesús, mediante su palabra, que se hizo pan, se hizo vino, y nos compartió su cuerpo y su sangre. Y es por esa palabra también que Jesús resucitado envía a sus discípulos para que esa palabra que Él fue diciendo durante su vida y que se fue diciendo desde el momento de la creación
que es toda la revelación de Dios, se diera a conocer a toda la humanidad. Es una palabra que transforma los corazones y que transforma a las personas. Como la hemorroísa. Aunque la hemorroísa se acerca y dice: voy a tocar los flecos del manto de Jesús. Porque si yo logro tocar los flecos, voy a quedar curada. En realidad, los flecos del manto de Jesús se llamaban filactelias, y la gente, los fariseos, la gente de ese tiempo, iba escribiendo las leyes de Dios, la Torá. Cada vez que cumplían una ley, la anotaban y la ataban en los flecos, en esas filactelias. Lo que la hemorroísa quiere tocar es la palabra de Dios, es la ley de Dios. Cuando Jesús se siente que un poder sale de él, de su palabra, porque Él es la palabra de Dios, la mira y le dice: no solamente estás curada de tu enfermedad física, tu fe te ha salvado. Porque la palabra de Dios no solamente viene a curarnos físicamente, la palabra de Dios nos transforma, realiza una metanoia, un cambio de raíz en nuestra vida, y nada puede volver a ser igual. Porque por medio de la palabra conocimos a Dios. Una cosa es leer la Biblia. Yo tengo este libro, así en cuero, impreso, en hojas de papel de arroz, ¿sí? Y es una Biblia. Pero pasa a ser palabra de Dios cuando yo realmente leo esto y dejo que esa lectura cambie mi corazón y cambie mi vida. Porque si no, no sirve leer por leer y que mi vida siga siendo igual. Porque cuando yo cambio mi vida y tengo a Dios adentro y Dios cambia mi corazón, yo soy agente de misión y de evangelización para que todas las personas que están alrededor mío cambien su vida. Y es por eso que la escucha de la palabra es uno de los pilares de nuestra espiritualidad, porque no es solamente aprender la Biblia, es dejar que la palabra de Dios transforme nuestra vida y la de toda nuestra comunidad para que más personas conozcan a Dios. Les dejo un enorme saludo, pido para ustedes la bendición de Dios y alégrense.